Como decía Sorín, para novedad los clásicos. La novedad sería, ¿qué es ser médico ahora? Bueno, remontémonos a los clásicos. Sócrates decía que un médico tiene que tener dos condiciones. Una es ya sus conocimientos y habilidades, es decir, una aptitud para curar la enfermedad. Y a eso Sócrates en griego lo llamó tekneia trike, arte de curar. Pero sabiamente advertía que con eso solo no es médico. Necesita además ya no la aptitud, la actitud de persona que cuida a otra persona y además la cura. Y a eso lo llamó medeos. En griego, médico, medeos. Primero, persona. Segundo, que cuida. Tercero, a otra persona y además la cura. Hay la diferencia entre el curar y el cuidar, entre la tekné y el medeos. A esa condición, esa actitud, la llamó medeos. Y los latinos, en esa pomposidad que tenían para definir las cosas, decía vir bonus medendi peritus. ¿Qué quiere decir en latín eso? Médico. Buena persona, perita en el arte de curar. Es decir, las dos etimologías milenarias, primero privilegian la circunstancia de ser buena persona y después médico. Cuando a mí me dicen atenderte con fulano, que es un gran especialista, pero como persona más o menos, no voy. Y les sugiero que no vayan. Nadie en su profesión es mejor de lo que es como persona. Si es un mal tipo, va a terminar siendo un mal profesional, un mal médico, un mal ingeniero, cualquier profesión que elija. Creo que somos unos privilegiados de la vida, los médicos. ¿Por qué? Porque encontramos el sentido. La vida es la búsqueda del sentido, como bien decía Víctor Frank. Y nosotros el sentido lo encontramos por y para los demás. Somos médicos, como yo he egresado de una facultad pública del Estado, somos agradecidos y estamos por nuestros padres, por nuestro esfuerzo, pero por los demás. Eso se ha pagado con un impuesto del pueblo. Y ese es un impuesto que lo tenemos que devolver, es un impuesto más que económico, es un impuesto moral. Entonces estamos por los demás y vivimos para los demás. Por los demás y para los demás. Ese es el sentido, por eso en cuanto a profesión es un privilegio que nos ha dado la vida. La medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Raramente, quizás la única vez en que se conjuga tanto lo técnico y lo humano. Técnico sin lo humano es tecnicismo. Humano sin técnica es inoperante. La medicina tiene que ser una vocación, no un negocio, una vocación. Por supuesto para poder vivir dignamente, pero primero una vocación que se debe ejercer tanto con el corazón como con el cerebro. Razón y sentimiento. Un sentimiento, una razón sintiente, decía Zubiri. El dualismo cartesiano nos ha hecho mucho daño. Tenemos que atender con el corazón y con la mente, con ambas cosas. Y para eso tenemos que del interrogatorio pasar al escuchatorio. Un neologismo que tiende a atender al paciente en sus cuatro esferas. En la esfera humana como biológico, en la esfera humana como mental, en la esfera humana como social y en la esfera humana como espiritual. De esas cuatro esferas. Y para eso necesitamos el escuchatorio. Cuando le preguntan a Marañón qué hizo progresar más la medicina, dijo la silla. Porque pasó alegóricamente de alguien que interroga a otro que está abajo a dos que se sientan juntos. Es una relación vincular, democrática, donde poderes y saberes fluyan fluidamente, sin ningún tipo de sometimiento. Ni el paciente sometido al médico, ni el médico sometido al paciente. Que la relación médico-paciente sea un encuentro, como decía en Tango, entre dos menesterosos, es decir, entre dos necesitados. Alguien que necesita ser curado y nosotros que necesitamos curar. Una relación médico-paciente que sea empática, que sea de aceptación moral y que sea de veracidad. Con virtudes de la ecuanimidad, tratar al último de los desposeídos con la misma diligencia que al más de los poderosos. Con ecuanimidad, ser fieles a la confianza y con la dignidad. Como respeto como persona, dignidad a la privacidad y a la confidencialidad. En ese sentido, vamos a ser médicos en tanto somos humanos. No somos máquinas.
Y como ahora se habla de la dignidad de la muerte, la otra posibilidad que nos da la vida, valga la paradoja, es asistir dignamente a alguien que se va a morir. Y asistir dignamente a alguien que se va a morir es una muerte sin dolor, con espacio y tiempo para recibir y transmitir afectos, y si el paciente lo pide, con lucidez, porque ya advertía Heidegger que es el momento más reflexivo de la vida. Es el único intransferible momento en que, mensurando lo vivido, podemos desentrañar lo vivido, el sentido del destino. En palabras de Petrarca, muerte digna, honor a vita. Muchas gracias.